Amén. Pues pasamos entonces al mensaje de la tarde de hoy. Y vamos a seguir aquí en la carta de Pablo a los Corintios. Les invito a buscar ahí el capítulo 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios. He titulado el mensaje de hoy, Lecciones del Desierto. Estas lecciones que nos van a ayudar en los días de hoy también. Lecciones del desierto. Versículo 13 nos dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña en todo tiempo, nos instruye, nos equipa y nos prepara para hacer tu voluntad, Señor. Rogando que nos ayudes ahora a discernir tu palabra y que prepare nuestros corazones para recibirla con acción de gracias y con la capacidad de poderle poner atención y con la intención de ponerla por práctica para beneficio nuestro, pero especialmente para tu gloria. En tu mano nos encomendamos y que en todo seas tú glorificado y exaltado. Recibe la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que estaremos viendo en este capítulo 10 de la primera carta de los Corintios las advertencias del Éxodo, alguna enseñanza acerca de la vida del pueblo de Israel en el desierto. Estaremos viendo cómo huir de la idolatría, algunos principios de la vida cristiana y algunas aplicaciones prácticas que podamos obtener de ellas. Amén. Así que dice la palabra de Dios, comenzando el capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más, aquí está la advertencia, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mi hermano, nuestra cercanía a Dios no depende solo de asistir a la iglesia, no depende de conocer la Biblia, sino de obedecer y vivir según su voluntad. No basta, hermano, con haber tenido experiencias espirituales en el pasado, como estos hermanos, todos estuvieron allá en el desierto, vieron los milagros de Dios en todo tiempo, pasaron el mar en seco, Dios los alimentó con maná durante 40 años, su ropa no se dañó, sus zapatos no se dañaron, sus pies ni siquiera se hincharon, bebieron del agua de la roca que era el mismo Cristo, que les seguía todo el tiempo, fueron bautizados, según dice acá, por Moisés, al pasar por el río Jordán y al pasar por el Mar Rojo. Sin embargo, lo más importante es permanecer fieles cada día. Nuestras experiencias pasadas no nos garantizan que tú y yo podamos tener una verdadera entrada al cielo. Recuerda como Pedro nos dice que si nos olvidamos de lo que Dios hizo con nosotros en la salvación, somos miopes, hemos perdido ya la visión de por qué Dios nos llamó, Dios nos limpió, Dios nos preparó, Dios nos salvó. Y entonces la idea es que estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor para que no perdamos nosotros el galardón por el cual Dios nos llama. La advertencia clara aquí, aunque estas personas todas pasaron por diferentes bellas experiencias con el Señor, el versículo 5 nos recuerda, pero de los más de ellos, es que no todo el mundo, por más que hagan actividades, te lo conoce Mateo 7:21 ya, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Usted no quiere quedarse en el desierto, varado, por más que usted venga a la iglesia todos los domingos, por más que usted haga lo que, si lo hace falsamente, si usted no está buscando agradar a Dios, está buscando nada más que por un rito, por quedar bien con alguien, o porque alguien te invita, o por lo que sea, hermano, de nada te sirve, vas a quedar postrado en el desierto. Tu vida no va a trascender, no va a llegar al cielo. Vas a pasear por este mundo y aquí en esta tierra te vas a quedar igual postrado y no vas a alcanzar nada. Las experiencias espirituales son bellas, son interesantes, pero lo más importante, como bien dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí. Así que el conocer a Dios, el tener esa intimidad con Dios, el tener esa obediencia clara, esa entrega personal con Dios, es lo que garantiza que tú y yo podemos estar en el cielo cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Los rituales de nada sirven. Así que tenemos grandes ejemplos acá y creo que hay 5 de ellos que vamos a estar concentrando en esos 5 experiencias que podemos alcanzar acá, podemos aprender acerca del pueblo de Israel. Hay una vieja tendencia mundana, por así decirlo, pero que tiene una gran certeza, el hecho de que es importante aprender por cabeza. Es decir, decimos que la experiencia es una buena maestra, un buen maestro, pero no tiene que ser tu experiencia. Sencillamente estamos hablando, como decíamos en el dicho, es que nadie experimenta o nadie aprende por cabeza ajena. En realidad se debe aprender por cabeza ajena. Es decir, la experiencia de otros debe servirme a mí como una alarma, como una muestra de que yo debo evitar ciertos pasos negativos que le provocaron a alguien un mal final, unas malas consecuencias. Si yo miro y aprendo de eso, el sabio mira bien sus pasos, pero dice que el simple sigue adelante y lleva el daño. Cuando tú miras bien tus pasos, tú vas a evitar caer en trampas. Pero la persona que no mira eso, es un simple, sigue por abajo, pues se va a llevar el daño, ¿no es cierto? Por tanto, tú y yo tenemos que aprender por cabeza ajena, aprender por la experiencia de otros. Es la experiencia quien me enseña, pero la experiencia de otros es mejor que la experiencia mía. Yo puedo aprender por mi experiencia también, pero es más práctico y menos doloroso aprender de la experiencia de otros que aprender de la experiencia mía. Porque las consecuencias de otros no son mis consecuencias, yo me las puedo evitar si bien aprendo. ¿No es cierto? Por eso aquí estamos hablando como ejemplos para nosotros, que Dios nos muestra en esta primera porción del capítulo 10, y hay 5 elementos importantes que quiero ver con usted para que todos juntos aprendamos a evitarnos problemas en el futuro. Primera cosa dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y aquí viene la primera, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que la codicia, dice Proverbios, quita la vida de sus poseedores. La codicia, hermanos, es mala, porque la codicia es querer desear algo que tú no necesitas. Sencillamente estás comparando con otra persona. Quieres el mismo carro que tiene otra persona, la misma casa que tiene otra persona, no sé, la posición que tiene otra persona, el trabajo de otra persona, y cosas así que lo que te traen es sufrimiento y dolor. No codicies nada, hermano, porque realmente la codicia no es de Dios. Hay que estar contento con lo que Dios nos da, con lo que Dios hace contigo y conmigo. A Dios sea la gloria. Como bien decía el Señor, si tenéis, dice Timoteo, más bien Pablo a Timoteo, cuando dice, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que codiciar, porque el amor al dinero pues lleva muchísimos males. No es cierto que estemos contentos, ¿verdad?, con que tengamos techo y abrigo, estamos contentos con eso. Lo demás que venga por encima, eso es bendición de Dios y a Él sea la gloria. Pero siempre hay que tener lo básico presente de que el Señor está en el asunto. Estemos contentos siempre con lo que Dios nos da. Allí en Hebreos 13, 4 al 6 nos recuerda, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y aquí es lo importante que recuerden, vamos a ver más adelante. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Eso vamos a ver más en detalle más adelante. Ahora, lo que me refiero aquí es a la codicia. Dice la palabra del Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia, sin desear más allá de lo que tienes. Contentos, una vez más, estar contentos con lo que tenéis ahora. Porque Dios dijo, no te desampararé, ni te dejaré. No es suficiente para ti, que decía David en el Salmo 23, tu vara, tu callado me infundirán aliento. Aunque tú estés conmigo, no importa dónde esté, aunque ande en valle de sombra, tú estás conmigo, es suficiente, es lo que necesito. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía Pablo en Romanos 8. Entonces somos más que vencedores por medio de Él. La idea es que en Cristo somos más que vencedores. Con Él estamos bien. Separados de Él nada podemos hacer, pero Él con nosotros, entonces somos victoriosos.
estamos del lado del vencedor. Con que me des esa gran promesa de que nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, es extraordinario. Lo puede ver desde el punto de vista del matrimonio, cuando usted hace compromiso con su esposa o su esposo te llega y le dice, ¿sabes qué? Estoy contigo hasta que la muerte nos separe, porque es la promesa que hicimos en el altar. Eso da garantía a la pareja que en las altas, en las bajas, en lo que venga, lo que falte, todo, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, ¿sabe? En cualquier circunstancia que venga a tu vida, tú vas a estar ahí, al pie del cañón. Ese compromiso es lo que hace la diferencia y da garantía y seguridad a la pareja con que usted está compartiendo, ¿no es cierto? Por eso, si Dios te dice a ti, mira, sabes que tú eres mío, yo te compré, mío eres, como lo dijo allá al pueblo de Israel, aunque pases por las aguas no te negarás, aunque pases por el fuego no te quemarás, mío eres, yo te redimí, te puse un nombre nuevo, no te dejaré, nunca te desampararé. Que dijo a Jehová y también a Josué, mira, como estuve con Moisés, también estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, esfuérzate, sé valiente, mete mano, trabaja, ve contra la ciudad que te digo, haz lo que tienes que hacer, no te preocupes, yo estoy contigo. Por eso Josué se llenó de valor e hizo lo que hizo. ¿Por qué? Porque es importante cuando usted reconoce que estás con el vencedor, no hay miedo, usted no hay nada que lo detenga. De manera que podemos decir, dice aquí el autor de Hebreos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué gran garantía, qué gran digamos, satisfacción al saber que Dios está contigo, que Dios es tu pastor, que es la porción de tu copa, que es la herencia que tú realmente necesitas. Entonces, cuando estás contento, el estar contento es el antídoto de la avaricia, el antídoto de la codicia. Usted no va a codiciar ni va a desear nada fuera de lo que usted normalmente tiene, porque Dios está contigo. Si Dios contigo es suficiente, no te falta el pan de cada día, no te falta el abrigo, no te falta la salud, no te falta su presencia, no te falta su provisión. Entonces, con Él estamos completos, por eso estamos contentos, estamos gozosos y no tendremos que codiciar ni hacer nada, porque dice con la codicia, dice bien Pablo ahí, por causa del amor al dinero, por causa de la codicia, muchos se extraviaron de la fe y fueron ¿qué? Traspasados de muchos dolores. O sea, la codicia lleva dolor, la codicia lleva incluso muerte, porque quita la vida de sus poseedores, dice el proverbio. Así que es importante que usted aprenda a vivir con el cuidado de este gran peligro, la codicia. Primera lección que aprendemos del desierto, evitar la codicia. Aunque empieza con C, no es lo mismo. El antídoto de codicia es contentamiento. Estemos contentos con lo que tenemos ahora. ¿Qué tenemos ahora? Lo más grande. Tenemos a Cristo con nosotros. Tenemos al Señor, el dueño del oro y la plata. Tenemos lo más importante, lo más grandioso y aquel que es suficiente y capaz para salvarnos hasta el final, para llegar al cielo con Cristo Jesús. Amén. Así, hermano, segunda cosa, segundo ejemplo o segunda enseñanza, un segundo aspecto que debemos tener en cuenta y gran bendición que tenemos de parte acá de estos ejemplos es que nos dice en versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Te recuerda aquella ocasión, ¿verdad?, en que Moisés subió al monte Sinaí a buscar los 10 mandamientos? Estuvo 40 días por ahí arriba, la gente se cansó de esperar, este hombre no sabemos qué rumbo habrá tomado, se habrá muerto, no sabemos qué, y entonces pidieron a Aarón que hicieran ahí un dios que los encaminara a ellos, un ídolo, y en este caso recuerden aquel ídolo, aquel becerro de oro que construyeron con el oro, los arcillos, todas las cosas que ya Dios había provisto, que dio la riqueza que Dios les dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que salieron con todo y mucho más de lo que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. ¿Qué hicieron? Con la abundancia de Dios, una idolatría. ¿Ves? Hicieron un ídolo. Y ese ídolo los llevó entonces, encima de eso, a hacer cosas que no eran agradables delante de Dios. Hicieron ahí orgías, hicieron un montón de cosas. Fíjate que cuando venía bajando Moisés, que le decía ahí entonces a Josué que venía con él, decía, siento que en el campamento escucho como gritos de guerra. Dice, no, son aullidos como de orgías y de cosas que no eran sencillamente de guerra. Y Moisés se enojó tanto que rompió las tablas de los 10 mandamientos cuando vio aquella rebeldía del pueblo, que no había pasado solamente 40 días de todos los milagros que Dios hizo con ellos y estaban ya andando en otro tipo de rumbo, en idolatría.
También nos dice Juan, nos recuerda su primera carta, termina su primera carta de Juan, dice capítulo 51, hijitos, guardaos de los ídolos. Y usted sabe que ídolos todo aquello que toma el lugar de Dios, todo lo que nos aleje de nuestra relación con Dios, todo lo que nos lleve a poner en primer lugar en nuestras vidas otra cosa que no sea Dios, eso es un ídolo. No tiene que ser un becerro de oro como en los tiempos de Israel, puede ser cualquier cosa hoy en día que te quite el entretenimiento, todo lo que tú te desvías buscando otras cosas, llenando tu corazón con otras tantas boberías que no tienen nada que ver con Dios, eso le quita tiempo a Dios, le quita el primer lugar a Dios, le quita la devoción tuya al Señor, y todo eso pues tiende a convertirse en tu vida un ídolo. Y es peligroso. Nos llaman a huir, a guardarnos de los ídolos, a huir de la idolatría. Aquí exactamente entonces, cuando Pablo hacíamos mención al becerro de oro, esto fue en Éxodo 32, nos advierte a nosotros sobre la idolatría. Y en Corintio, ¿qué pasaba? Muchos de los cristianos que estaban ahí seguían participando en festividades paganas. Usted no puede estar viviendo en las cosas del Señor y participando de todas las fiestas del mundo, los carnavales y todas las cosas que ofrecen, y todos los eventos de fin de semana y todas esas actividades paganas. Eso no es propio de un creyente que está realmente entregado a las cosas de Él. Sino que debe poner todo lo que tú pongas en cualquier lugar, en cualquier cosa que tú pongas en primer lugar, ya sea dinero, fama, relaciones, placeres, cualquiera de estas cosas, se convierte en un ídolo para nosotros. La pregunta siempre es, ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida? Piensa siempre en eso. ¿Es algo que nos aleja de Dios o es algo que nos controla más que Él? O entonces se ha convertido en un ídolo. ¿Okay? Por tanto, debemos evaluar todas nuestras prioridades y asegurarnos de que Dios sea siempre el centro. El centro de tu vida, de mi vida, tiene que ser Dios. El centro de todas las cosas en nosotros, los creyentes, tiene que ser Dios. Aquí nos dice, por tanto, el versículo 14, amados míos, huyan de la idolatría. Así que el mandamiento primero en contra de la codicia es contentamiento. El mandamiento para poder resolver contra la idolatría es huir, hermano. Huir, no dar espacio a las cosas que pudieran manifestarse o tomar el lugar de Dios en tu vida y en mi vida. Todo lo que toma prioridad en nosotros, que no sea Dios, debemos corregir ese camino. Amén. Tercero, y muy importante este detalle que vamos a estar viendo, tercera lección importante acerca del desierto. Vimos la codicia, vimos la idolatría. En tercer lugar, versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, hermano, 23,000. ¿Quieres una vida fácil, un método fácil de morir? La fornicación. Cayeron aquel día, en un solo día, 23,000. Es decir, que a Dios no le agrada. Si usted sabe que la idolatría es mala, usted sabe, lo ve en los 10 mandamientos, los primeros 4 versículos son establecidos acerca de eso, usted lo sabe. Dice, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? No te inclinarás ante ellos, no atarás imágenes. Todo lo que usted conoce acerca de los ídolos, ¿verdad? Hemos hablado en los Salmos, el Salmo 115, que habla acerca de los ídolos, que dice que somos iguales que ellos si cometemos idolatría, ¿verdad? Los ídolos no son nada, los ídolos tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, todo eso. La gente que hacen eso son iguales que ellos, ¿verdad? Que los que adoran ídolos son iguales que ellos, de necios, de gente vacías, ¿verdad? Así que ya sabemos eso. Por tanto, ahora entramos a hablar de la fornicación. Si no forniquemos, porque algunos de ellos lo hicieron, ¿qué pasó? Cayeron en un día 23,000. Entonces Pablo nos da una buena orientación acá, un buen mandamiento, si vamos a ver, en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. ¿Verdad? Cuando está hablando del capítulo 3, al principio dice, si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mira a las cosas de arriba, o está Cristo sentado a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Poner la mente en las cosas de arriba. Así que es importante que nosotros enfoquemos las cosas de arriba, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo, y cuando Él venga se manifestará entonces quiénes somos de Él y quiénes no. Por tanto, nos da esta ordenanza, versículos 5 al 7. Haced morir, es algo voluntario, es algo que es ¿cómo te digo? Es un mandato, ¿no? Haced morir, es algo activo. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Y qué incluye esto? Fornicación, que estamos hablando ahorita, impureza, pasiones desordenadas, todo más o menos el mismo ritmo, malos deseos y avaricia, mire cómo lo encierra acá, que es idolatría. Porque la avaricia, que habíamos hablado ahorita de idolatría, la codicia y la avaricia
pues viene a ser egoísmo, viene a ser idolatría, porque usted está buscando satisfacer su vida, las cosas, sus necesidades, por sus medios propios y no por medio de Dios. Entonces la fuente de la provisión tuya no son otras cosas que no sea Dios, o por tanto, de esa manera es una avaricia y es una codicia, y al mismo tiempo, pues, idolatría. Dice aquí luego, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no son los que están afuera, sino los hijos de desobediencia y que andan en este tipo de cosas, pues entonces vamos a traer hacia nosotros la ira de Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero lógicamente ya no, porque ya estamos nosotros, si hemos resucitado con Cristo, ya hemos nacido de nuevo, entonces pues estas cosas ya no deben ser parte de nuestras vidas, ¿verdad? Dice, y manifiestos son las obras de la carne, que son ¿qué? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Tengan en cuenta esa última frase. Los que practican estas cosas, ¿qué cosas? Fornicación, que estamos hablando, adulterio, que es en otra parte, fornicación si no estás casado, adulterio si estás casado, ¿okay? No heredarán el reino de Dios. Tengan en cuenta esto, porque realmente eso va en contra de nuestra vida. Aparte de que podemos morir, nos trae malas consecuencias. Fornicación. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso clásico, ¿verdad? De cómo nosotros debemos obrar ante la presión de la fornicación, ¿verdad? Tenemos allá en José, ¿verdad? En Génesis capítulo 39, versículo 7. Usted conoce la historia, vamos a leerla rapidito. Dice en versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, mire bien la frase que usó acá José, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Todo eso lo real, en lo práctico, lo del diario, que sabe su función como mayordomo de la casa de Potifar. Sin embargo, lo que más lo motivaba es realmente lo que realmente usted debemos tener en cuenta, que es lo que nos debe motivar a ti y a mí a huir de estas cosas de la fornicación, es, dice José la pregunta que hizo, ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Vio las razones cuáles son básicas en lo físico, sin embargo lo espiritual lo que lo movía a él a no ceder ante esa fornicación. Si ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué? Porque Dios era lo primero en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es quien merece la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque Dios es de Él que viene el pago, de Él viene la recompensa o viene entonces el castigo. Entonces no importa cuál sea la situación que usted tenga que atravesar en este mundo, siempre piense Dios. Piense en Dios. No pecar contra Dios es la clave. Cuando Daniel estuvo allá en Babilonia, usted lee en el capítulo 1, versículo 8, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No esperó que llegara la tentación. Mira, vas a comer comida buena, comida del rey, buenos vinos, bueno, todo seleccionado. No, ya él tenía en su corazón, ya destinado en su corazón, no contaminarse. Usted tiene que estar claro en su corazón, no contaminarse con la fornicación, no contaminarse con la avaricia, no contaminarse con cualquiera de las cosas que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? La idolatría. Así que es bueno que tú y yo comencemos en la mente, comencemos en el corazón, disponibles, dispuestos a no hacer ningún mal ni pecar contra Dios. Cuando hacemos eso, se nos hace más fácil navegar estos eventos difíciles de la vida, porque entonces vendrá bendición a tu vida. Entonces, ¿qué decíamos ahorita? Huid de la idolatría. Amén. ¿Qué decía ahora? ¿Qué dice acá ahora? José, como lo mostró, huyó. José huyó. ¿Y qué pasó? Fue bendecido. Aun cuando pareciera en lo terrenal, en lo práctico, que había sido castigado por los hombres, él como quiera, por haber estado haciendo honor a Dios, Dios lo bendijo. Sigue diciendo el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a su casa para hacer su oficio y no había nadie
de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio que ella le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él y comenzó a mentir, excepto todas las cosas que pasan en contra de nosotros cuando hacemos algo y entonces no actuamos correctamente, pero José actuó correcto y aún así se buscó la calumnia. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino a su señor a su casa. Y entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer les hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó a José, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Se buscó una cárcel, José, ¿no es cierto? Sin embargo, dice, pero Jehová, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le bendijo gracia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí y él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Vea usted, hermano, cómo realmente cuando usted actúa de la manera correcta, usted responde como Dios espera que responda, entonces la bendición no se hace esperar. Te podrán poner en la cárcel, podrán hacerte lo que sea, podrán expulsarte a algún sitio, pero Dios está contigo porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe si tú estás buscando o no servirle a Él y hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas y le agrades en todo. Amén. Así que en cuanto a este aspecto tan importante de la fornicación, Pablo dijo a los corintios que la solución era sencilla: huir de la fornicación, huir de la idolatría, estar contento con lo que tenéis ahora, ¿no es cierto? Pablo les dio 4 razones por las cuales debían huir de la fornicación, y estas 4 razones se aplican igualmente a nosotros en los días de hoy. En primer lugar, la inmoralidad sensual pone en peligro nuestro estado. Miren qué tan importante, hermano. La inmoralidad sensual pone en peligro nuestro estado eterno. Lo miramos ahorita en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, que dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, es peligroso, ¿no es cierto? Es Dios quien está en control, es Dios quien va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. Entonces es un problema de juicio, un problema que tu destino eterno está en peligro cuando tú no estás haciendo caso de esta gran advertencia del desierto. En primer lugar es eso, vamos nosotros a ser juzgados, vamos a perder nuestra condición, nuestro estado eterno va a estar en peligro por causa de la fornicación. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son estos injustos? Dice, no erréis, ni los fornicarios, primero que toma la lista, ¿verdad? Ni los idólatras, ahorita la idolatría, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, avaricia, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que dice, heredarán el reino de Dios. Ahorita mirábamos en Gálatas 5:19 al 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ustedes, alguna de estas cosas, tampoco va a heredar el reino de Dios. Es decir, que estamos comprometiendo nuestro estado eterno, nuestro destino eterno. Pero Pablo nos da una palabra de aliento aquí, porque está hablando de los corintios, personas que eran ya creyentes. Dice, y esto erais algunos de vosotros, que eran algunos eran ladrones, algunos eran, ya sabes, eran afeminados quizás, algunos eran fornicarios, eran idólatras. Todo esto, lo importante es que ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, ya no podemos seguir siendo iguales que como éramos antes. Esto erais algunos. Si no sigues siendo, si sigues practicando esto, no vas a poder entrar al reino de los cielos.
habíamos hablado, pero si usted se da cuenta que usted era alguno de estos, ya usted hizo morir lo terrenal en vosotros, usted hizo morir la fornicación, los deseos carnales, usted hizo morir esas cosas todas, pues entonces usted tiene la bendición. Si usted no hace morir estas cosas en su vida pues, y sigue practicando, no entrará al reino de los cielos. Y esto era alguno de vosotros, pero dice, ya habéis sido lavados. Pedro dice eso, la puerca lavada vuelve al cielo, pues ya no ha sido lavada realmente, no ha sido regenerada. Ha sido lavada, pero no es regenerada. Nosotros hemos sido lavados, hemos sido santificados, separados aparte, ¿verdad? Para el Señor. Y habéis sido justificados, ya Dios pagó por nosotros. Hemos sido justificados, santificados, lavados por la sangre del Cordero, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que tenemos que vernos nosotros. Ya no como un fornicario, ya no como un ladrón o como un homosexual, ya no como un ladrón o como un idólatra. Tengo que verme como lavado, tengo que verme como santificado, tengo que verme como justificado en el nombre del Señor y por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo me reconozco en mi condición, yo sé mi identidad cuál es, yo no voy a ser como José, decir, yo no voy a pecar contra mi Dios. ¿Verdad? Por más que te ofrezca, por más que te quieran traer y venir a tu vida. O sea, anoche nos ponían un ejemplo interesante en cuanto a esto, que parece que gustó mucho y es cierto, y usted debe tenerlo también en cuenta. Y así es, realmente es así, tú te das cuenta. Si tú realmente tienes visión para esto, tú te vas a tener cuenta, te das cuenta. Nos pasa constantemente, tú vas a como ir por ahí dándote vuelta. El enemigo no descansa, el diablo comienza a andar como león rugiente buscando a quien devorar. Y ellos saben cuándo van a querer buscarte. Tienes que tener en cuenta, por ejemplo, Charles Stanley decía alguna cosa importante, decía, cuidado con esta palabra, ¿no? Ten en cuenta este acronismo en tu mente, HALT, H-A-L-T. Si ten cuidado cuando estés muy hambriento, la H. Ten cuidado cuando estés enojado. Ten cuidado cuando estés solo. Ten cuidado cuando estés muy cansado. Cualquiera de esas condiciones emocionalmente te pueden drenar un poco y te puedes sentir un poquitico delicado. Y el enemigo puede tomar ventaja de ti cuando estás en uno de esos 4 estados emocionales. ¿Ok? Entonces, cuando decían anoche, hacían la referencia que decía, bueno, si usted está en la playa y usted ve, por ejemplo, una aleta de tiburón salir en el agua, una aleta de un pez grande en el agua, por general todo el mundo sale corriendo y huyendo del agua, ¿no? Entonces, lo que usted tiene que tener en cuenta, usted vea a Satanás acercarse a ti por alguna manera, que como tú ves la aleta, nada más, ves nada más la aleta, no tienes que ver la cara, ves la aleta nada más, tú dices, pero te vas a salir corriendo. Entonces, así como corrió José, y usted tiene que correr también. Dice que alguna gente pues, se pone un poquito más romántico, y un delfín cree que van a jugar con eso, y que se pone a jugar con eso se quema, ¿ok? Pero usted lo ve, salga corriendo, se da cuenta como el enemigo está queriendo darle vueltas a usted cuando usted se siente de alguna manera, o bien solo, cansado, hambriento, o enojado, un momento que más o menos va a utilizar Satanás para querer traer a tu vida, a traer a alrededor tuyo personas como que eso. Usted tiene que ver la aleta del tiburón. Cuando usted la vea, salga corriendo. Usted no espere ni investigue qué cosa es, ni saber, no espere, corra, como José, corra y usted va a salir, salga corriendo y a la larga Dios se encargará de ayudarte y prosperarte como Él sabe hacerlo. Pero te haga lo que te corresponde, huye. ¿Ok? En la fornicación es delicada, hermano, porque destruye. Dice la palabra de Dios en unos proverbios que a muchos ha hecho caer, aún a los fuertes se ha hecho caer. Así que no se crea fuerte usted, porque realmente aquí en Corintios 10, ¿verdad? Aquel que se crea firme, mire que no caiga. Así que no se crea firme, no se crea que usted no va a caer, que usted tiene que estar mirando, atento, observando. Si ve la aleta, corra y olvídese de lo demás. Deje las consecuencias del Señor. Usted busque la manera de hacer las cosas como debe ser. En primer lugar, porque la inmoralidad puede poner en peligro nuestro destino eterno, ¿verdad? El segundo es que nosotros pudiéramos entonces hacer quedar mal a nuestro Dios, en el sentido de que nosotros pudiéramos, digamos que vamos a afligir a nuestro Dios, ¿no es cierto? Afligimos a Dios cuando nosotros, a nuestro Rey, cuando nosotros cometemos adulterio o estamos en fornicación. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:16. ¿O no saben que si el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, ¿no es cierto? Si usted es creyente, se une a una ramera, te está llevando a Cristo consigo, porque usted es templo del Espíritu Santo, entonces estás afligiendo al Rey. Estás haciendo sentir mal a Cristo, estás añadiendo aflicción a la cruz de Cristo, estás provocándole más heridas al Señor, estás haciendo cosas en contra de Cristo, estás afligiendo al Rey. Así que, uno, porque mi destino eterno se pone en peligro. Segundo, porque estoy afligiendo, como viene esa palabra, pues estoy constrictando al Espíritu Santo que está en mí. Estoy ofendiendo a mi Rey que pagó por mí. Estoy blasfemando básicamente el nombre de Cristo. Estoy mancillando su nombre cuando yo uno mi cuerpo al cuerpo de una ramera. Por tanto, el Señor nos dice, huyan
de la inmoralidad sexual. Ahí está la clave. Huir. Huye de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo lo está haciendo. Y no recuerda, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y que ustedes han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Recuerden, no somos dueños nosotros mismos, somos sencillamente mayordomos de Cristo. Él es el dueño, tú y yo somos mayordomos. Que hemos sido comprados por precio. Por tanto, que nos corresponde honrar a nuestro Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recuerden, cuando otra vez la identidad. ¿Tu identidad cuál es? Soy un creyente. ¿Tu identidad cuál es? Yo soy comprado por precio. Precisamente por eso es que yo debo entonces actuar conforme a lo que Cristo espera de nosotros. ¿Por qué tú actúas así, hermano? ¿Por qué tú tienes que huir? Porque soy comprado, porque no me pertenezco a mí mismo, porque si yo hago cosas malas estoy afligiendo el cuerpo de Cristo, estoy constrictando el Espíritu Santo que está dentro de mí, porque estoy deshonrando al Rey que murió por mí, porque estoy teniendo en poco la salvación que Dios me ha regalado, estoy pisoteando el nombre de Jesús. Por eso, por tantas esas cosas, tú te das cuenta, tú tienes la capacidad de poder, ¿sabes qué? Decirle no a tentación. Decirle no al pecado, decirle no a la fornicación. ¿Por qué? Porque usted entiende y conoce con convicción propia que está en tu corazón, que está en tu mente, que está realmente a tu disposición, como Daniel. Yo propongo en mi corazón no contaminarme, ¿ok? Y estar listo y atento y velando para ver la letra del diablo, para correr rapidito, que yo vea nada más que la instancia alrededor mío que esté, correr, ¿no es cierto? Correr. Pablo señaló, hermano, que la inmoralidad sexual, otro punto es que erosiona mi alma. Hermano, tu alma se erosiona. Cuando tú eres una otra persona, tú eres un alma con esa persona, dice el Señor, ya somos una sola carne. Entonces tu alma es lo más valioso que hay en ti. Recuerda, tu alma es lo que va a pasar con el Señor a la eternidad. Y usted está, aparte de erosionar tu relación con Dios, va a erosionar tu propia alma, te destruye tu propia alma. Como a veces decimos por ahí, alguien que tiene una relación con alguien y luego tú te separas, un divorcio, que eso cuando se lleva un pedazo de la otra persona, van a tener, porque esa relación tan íntima, usted no se da cuenta que es algo tan íntimo que siempre quedan lesiones de la otra persona, en la otra persona ¿sabe? Y viceversa. Así que el alma se mezcla de manera tal que usted no puede entenderlo completamente, pero realmente hay una interacción tan brutal que es importante no cometer este pecado por lo dañino que es en cuanto al alma. Y en eso usted puede ver ahí Proverbios capítulo 6, de 23 en adelante, me leo, son bastantes versículos, pero es importante que usted recuerde esta porción. Dice, porque el mandamiento es lámpara. Lo que estamos hablando es lámpara y enseñanza es su luz. Okay. La palabra de Dios que nos enseña, la palabra de Dios, como dice el salmista, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, ¿no es cierto? Ahora dice, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Cuáles son estas? Para que te guardes de la mujer ajena, de la mala mujer, de la lengua, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y aquí incluye incluso la codicia de la mujer. Y te dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre que es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tan importante tu alma, es preciosa para Dios. Sin embargo, se le entrega a una mala mujer, se entrega a una mujer extraña que va a destruirte, que va a acabar contigo, va a destruir tu alma. Cuando tu alma es valiosa para Dios, por ella murió Cristo. Cada gota de sangre del Señor fue derramada por tu alma, para que cada alma sea salva, no se pierda en el infierno. Y la advertencia es clara, dice el versículo 27, ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Una buena pregunta. ¿Tú crees que te pegas a la mujer, no va a salir quemado? Te quemará, te echas brasas en tu cuerpo, te vas a quemar, por supuesto. Así que así mismo es. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Imposible. Te vas a quemar. Y que anda, como dice por ahí, el que juega con fuego se quema, ¿no es cierto? Así es. Así que, así dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No te va a quedar sin castigo, va a ser castigado porque tocaste cuando te correspondía. Y sigue 30, no tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, habrá consecuencias, entregará todo lo haber en su casa. Y aquí está la clave, 32, más el que cometa adulterio es falto de entendimiento, es un necio, es un tonto. ¿Qué hace? Corrompe su alma. Como habíamos hablado, cuando tú cometes este pecado de inmoralidad sexual, erosionas tu alma.
vas a corromper tu alma. El que tal hace, que va a encontrar heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, y no se dará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Qué tan delicado es este gran pecado de la fornicación. Y la cuarta y última razón que Pablo nos da acá en cuanto a la fornicación es que reduce nuestra utilidad. Si tú andas en fornicación, andas en adulterio, tú ya no vas a estar comprometido con las cosas de Dios. Tú no vas a estar sirviendo a Dios de todo corazón. Tú no vas a ser útil en las manos de Dios. Entonces Dios dice, tú vas a perder la utilidad. Entonces, perdemos utilidad. Quiere decir, dice el Señor acá, sé útil al Señor. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, dice que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, hermano, usted quiere ser utilizado por Dios de manera correcta, ser un instrumento de honra para el Señor, ser santificado, ser útil en las manos del Señor, tenemos que limpiarnos. No podemos contaminarnos con estas cosas que nos van a destruir. Según Timoteo 2:22 también nos da la respuesta. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Otra versión dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Amén. Aquí nos dice qué debemos hacer de forma negativa. Tenemos que primero huir de las cosas que son pasiones que nos llevan a estimular las pasiones juveniles, y debemos buscar acercarnos a los hermanos, porque ahí hay fuerza, ahí hay bendición, ahí hay protección cuando estamos juntos en el Señor. Alabando al Señor de forma con un corazón puro, hace que nosotros podamos seguir la fidelidad, podamos seguir la paz, podamos seguir el amor, la justicia. Ahí estaremos fuertes, estaremos firmes en el Señor. Pero si estás afuera solo, eres presa fácil del enemigo. Tus pasiones te van a ganar. Están contigo tus pasiones, pero tienes que dominarlas. ¿Cómo? Viviendo en comunidad, viviendo pegado al Señor, buscando las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, para que evites ser arrastrado por las pasiones que tienes dentro de ti. Recuerda que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero tiene un aliado interno en nosotros que es la carne. Cuando ese enemigo hace que la carne trata de tomar control, que sea quien se exalte, que sea quien domine tu vida, entonces eres presa fácil del enemigo. Pero si dentro de ti, que también vive dentro de ti el Espíritu Santo, y tú vives en el Espíritu, tú permaneces dentro, vives permaneciendo en obediencia y haciendo caso y siguiendo las pautas del Espíritu Santo, tú vas a ser fortalecido y no vas a ser entonces vencido por el enemigo. De ti depende, de mí depende. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo fue claro en este mismo capítulo 6, 1 Corintios decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen, hermano. Dios habló a la hermana la semana pasada, ¿no es cierto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero sigue diciendo, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Quién te domina a ti? ¿O quién debe dominarte a ti? Tu vida, tu mente, tu corazón y tu alma y todo. Dios. Dios es el que está en control, es el Señor. A Él sea la gloria. Yo me debo rendir a Él, como dice el himno, yo me rindo a ti, todo a Cristo, todo a Él me rindo. ¿No es cierto? Pero si tú te rindes a tu carne te va a llevar por el camino equivocado, por el camino de las pasiones juveniles, por el camino de la fornicación, vas a comprometer tu vida eterna, vas a dañar y ofender a tu Dios, a Cristo, el Rey que murió por ti, vas a dañar tu alma, a erosionar tu alma, ya no vas a ser igual, tu alma va a ser dañada, va a ser, ya se ha reducido un bocado de pan, o sea, y todas las cosas, y va a disminuir tu utilidad porque Dios no te va a poder usar como Él quisiera usarte en las cosas de su reino. Huye, hermano,
huye de la idolatría, huye de las cosas que son dañinas para ti, para mí, y nos queda una más. No tientes al Señor, dice el versículo 9. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Recuerda que en el número 22, las serpientes que estaban en el campamento, mordiendo todo, que morían y todo. Y ahí que Moisés fue encomendado a levantar aquella serpiente de bronce en el desierto, todos que miraran a ella fueran salvos. ¿Okay? Recuerda aquel evento. ¿Okay? Así que tentaron al Señor y fueron mordidos por la serpiente. No haga eso, hermano. No tiente a Dios. Incluso cuando Jesús está ahí tentado, te recuerde, igual dice, el Satanás le dijo, tírate de aquí el pináculo del templo y Dios va a hacer que no te caigas, no tropieces ningún pie, tu pie en ninguna roca y todas las cosas. Y el que dijo Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tientes. Deja que Dios sea Dios. Usted sencillamente accione y obedezca según lo que Dios nos muestre en su palabra. Los israelitas probaron la paciencia de Dios en su desobediencia y sus murmuraciones. Pablo nos advierte que tentar a Dios implica actuar en desobediencia esperando que su gracia nos cubra sin consecuencias. Imposible. Si a veces personas pecan intencionalmente pensando que Dios siempre los perdonará. Es cierto, Dios perdona, pero las consecuencias estarán ahí. El castigo estará ahí disponible para cuando nosotros fallamos. Así que esto es un error peligroso, hermano. La gracia de Dios no es una excusa para vivir sin santidad, sino un llamado a la transformación. Amén. Y en quinto lugar, la quinta lección que tomamos del desierto es la murmuración. Dice, no murmuréis, dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Tenemos grandes ejemplos acá. Miriam, la hermana de Moisés, tenemos la rebelión de Coré. Amén. Así que, mire qué pasó. Recuerden aquí 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con lo que murmuras, hermano. Cuando murmuramos de las autoridades. Miriam, incluso siendo hermana de Moisés, murmuró en contra de Moisés. Lo que pasa con esto es que lo que tú dices en secreto, Dios lo escucha. Porque es que es imposible ocultarse de Dios. Recuerda aquí en Salmo 106:24. Pero aborrecieron la tierra deseable. Dios les mostró una tierra y dijo, no, tienen miedo, tienen que ser gigante. Que no creyeron la palabra de Dios. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó la mano contra ellos para batirlos en el desierto. ¿No es cierto? Así que cuando Miriam murmuró en contra de Moisés, Dios la afligió con lepra hasta que Dios Moisés oró a Dios y Dios la limpió. Amén. Pero por otro lado, tenemos este gran grupo de personas llamada la rebelión de Coré, que igualmente se pusieron en contra de la autoridad de Moisés, de Aarón y toda la cosa. Y cuando vieron entonces que Dios le dio una, ¿sabes? Pongan acá, cada uno ponga su vara, y la vara que fructifique es la que es la verdadera. Entonces vieron que la que dio fruto fue la vara de Aarón, dio fruto. Entonces, por tanto, ¿qué hizo? Por la rebelión que hubo, Dios abrió la tierra y los tragaron vivos, se tragó a todo el mundo vivo. Así que es importante, hermano, cuidado con la murmuración, porque ya sea que seamos mordidos por la serpiente, ya sea que seamos muertos en el desierto, ya sea que aún nos traga la tierra en vivo. Así, lo que Dios quiere hacer, hermano, en contra de lo que tú y yo no queramos aprender, Dios nos manda a tener cuidado con la rebelión. Dios nos manda a tener cuidado con la murmuración, con la codicia, con la idolatría y especialmente con la fornicación. Tengamos oídos, sabios y receptivos a la palabra de Dios. Amén. Recuerde que porque es Dios el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No es cierto? Es Dios que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Así que dice claramente, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso somos llamados a brillar, a hacer la luz, a hacer la sal de la tierra, no a murmurar, hermano. No murmures, ni del hermano, ni de aquel, ni del otro, ni de los líderes, ni de Dios. No murmures contra nadie. Sé irreprensible, sencillo, en medio de una generación perversa y maligna. Brilla como Dios te manda a brillar. ¿Okay? 1 Corintios 10:11.
Estas cosas, recuerdo otra vez, les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Dice el versículo 12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Y el 13 fue el versículo que comenzamos, Dios es fiel. Si es cierto, si hasta hoy hemos estado actuando en algunas de estas condiciones, algunas de estas cosas que no son correctas, que Dios nos está llamando a amonestarnos a través de estas 5 cosas, ¿verdad? La idolatría, la codicia, la murmuración, la fornicación. Si alguna de esas cosas estamos, hermano, es necesario que tomemos tiempo con el Señor, oremos, pidamos a Dios perdón, nos restaure y busquemos la manera de caminar con Dios como Él quiere. ¿Por qué? Porque realmente, cualquiera que sea, no es forma de crítica, es forma sencillamente de reconocer, con ese versículo 13 que empezamos el mensaje, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A todos nos puede pasar, a cualquiera nos puede pasar, pero fiel es Dios. Entonces acerquémonos a Dios y confiemos en su fidelidad, que Dios es fiel y Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Cuál es la salida que nos ha dado? Contentamiento para vencer la codicia, huir de la idolatría, huir de la fornicación, ¿okay? No murmurar sino brillar, ¿verdad? Es buscar la manera de estar haciendo lo que Dios quiere a la manera de Dios y no a la manera de nosotros ni de los hombres. Dios es fiel, recuerde eso, Dios es fiel. Y lo dice el versículo de Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dios nunca permitirá que enfrentemos una tentación sin darnos una salida. La tentación no es pecado, pero ceder a ella sí lo es. La clave es confiar en Dios y tomar la salida que Él nos provee. Así que cuando enfrentemos tentaciones, hermanos, debemos orar, buscar ayuda, alejarnos de esa situación cualquiera que sea para que nos quiera hacer caer. Dios nos ha dado la capacidad de resistir. ¿Cuándo? Con su poder, que dice el Señor Santiago, acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. ¿No es cierto? Ahí está la clave, acercarnos a Él, huir de eso y todo lo demás. ¿Okay? Así que hasta ahí el mensaje de hoy, hermano. Que Dios nos ayude a que podamos poner en práctica estas advertencias, ¿verdad?, que vimos en los hermanos allá de Israel en el desierto, que podamos nosotros aprender a aplicarlo a nuestras vidas y que nosotros evitemos las mismas cosas que con ellos pasó con ellos, ¿verdad? Nuestra libertad en Cristo no significa que podamos hacer todo lo que sin consecuencias. Más bien somos llamados a vivir con amor y responsabilidad, buscando siempre glorificar a Dios, edificar a los demás. Antes de actuar, debemos preguntarnos, ¿esto que voy a hacer me edifica? ¿Esto que estoy pensando hacer ayuda a otros? ¿Esto que voy a hacer glorifica a Dios? Entonces, podemos hacerlo. De lo contrario, dejemos todo como está. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque en ti hemos confiado. Tú, Señor, nos has edificado y en ti, Señor, seguiremos haciendo proezas. Pero contigo, Padre, estamos del lado del vencedor. Tú nos ayudas, tú nos fortaleces, tú nos levantas cuando caemos, tú nos instruyes. En tus palabras es nuestra lámpara que nos enseña y tu enseñanza también es luz para nuestro camino, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te rogamos que tú bendigas a tu pueblo en esta tarde y que salgamos diferente a como llegamos, henchidos de tu presencia y listos para hacer tu voluntad. Recibe la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.